Bienvenidos, hola a todos, domingo de Pascua y aquí estamos confinados en un día tan especial para tantas familias y para tantas personas. Bueno, me imagino que muchos de vosotros lo estaréis celebrando. Sé que en cada comunidad hay tradiciones distintas, entonces espero que, aunque en esta situación tan extraña desde Pozuelo, desde Psicólogos Pozuelos, queremos mandar un abrazo y los mejores deseos en estas fechas. Aprovechar también, bueno, pues para hacer un psicotaller más, un café terapéutico con vosotros y hablar de diversas temáticas. Hoy vamos a hablar de la comida. Bueno, como decimos, sabéis que mientras dure el confinamiento, bueno, se nos ha ocurrido abrir este espacio para reflexionar sobre algunas de las problemáticas más comunes, ¿no? Y abordar, bueno, pues dificultades habituales en las que nos estamos enfrentando durante el confinamiento. Siempre desde las limitaciones propias de este tipo de recursos. Me explico, recordad lo que digo siempre. Estos son reflexiones que invitan a pensar sobre estas problemáticas, pero no aspira a ser terapia porque cada problemática al final es muy particular, es personal y requiere de un abordaje específico. Pero bueno, no obstante, esto puede ser, digamos, como algún tipo de punto de partida, una puerta de entrada pues a comprender de forma muy genérica o muy general algunas de las dificultades más habituales en las que nos estamos enfrentando todas las personas, especialmente, bueno, pues todos los que estamos confinados o estamos encerrados, que somos la mayoría, ¿no? Y que estamos viviendo estas circunstancias. Y esto nos lleva a un tema que está en todas las casas y en todas las personas, que es nuestra relación con la comida durante este encierro. Así que, bueno, pues hemos pensado abrir un psicotaller sobre la relación que mantenemos con la comida y vamos a pensar un poco en esas problemáticas que nos estamos encontrando en las sesiones que estamos haciendo, también la que nos cuentan las personas y también las que nosotros estamos viviendo como, bueno, protagonistas de esta situación tan excepcional, ¿no? Al final, si empezamos a pensar en la comida, yo creo que la comida desempeña un papel en la vida de las personas que, en definitiva, trasciende a aspectos puramente nutricionales. Es decir, al final, yo qué sé, los patrones alimentarios, y me refiero a las cantidades que comemos, el tipo de comida, bueno, pues tienen componentes sociales, culturales, interpersonales, emocionales, etcétera, etcétera. Y esto hace que vayamos a la relación con la comida desde diversas necesidades y la comida cumple al final diferentes funciones. Me refiero a que la comida, pues comer es un ritual cargado de significado, particularmente ahora durante el confinamiento, porque yo no sé si os pasa a vosotros que cuando habláis con la gente yo veo muchas familias y parejas haciendo comidas especiales los fines de semana, cocinando juntos y como al final para diferenciar lo que es la semana de lo que es el fin de semana se hacen cenas especiales donde se hacen como estos rituales para celebrar determinadas cosas, ¿no? Y hace al final que el cocido de mamá pues lleva como más ingredientes aparte de los garbanzos y la verdura. Es como un instrumento de pertenencia, de identidad familiar e incluso como una manifestación de cariño y afecto materno-filial, ¿no? Como una fuente de significación emocional, al fin y al cabo. Y en la misma línea, o por el contrario, desde precisamente esa significación, la comida a veces se convierte también en un escenario donde se manifiestan problemáticas subyacentes, como conflictos relacionales. Yo qué sé, yo he visto muchos ejemplos de pulsos por lo que como, por lo que no como, o ya no solo conflictos interpersonales, también aspectos emocionales, personales, como el miedo a engordar, la necesidad de control, la ansiedad de estar encerrado, la baja autoestima, etcétera, etcétera. A lo que voy, que al final yo creo que la comida es un instrumento poderoso donde proyectamos las necesidades más básicas, me refiero a nutricionales, a crecer, a desarrollarnos, pero otras también más complejas. Y particularmente en esta situación en la que estamos de confinamiento, pues no es distinto. De hecho, yo creo que al final la comida o los hábitos alimentarios canalizan no solo la convivencia familiar, y en España particularmente, porque nuestra cultura gastronómica y todas las reuniones que hacemos en torno a la comida es muy común, sino que también canaliza la relación con nosotros mismos, convirtiendo la comida y la relación que mantenemos con ella como un instrumento muy, muy poderoso, muy, muy poderoso. ¿Y por qué digo un instrumento muy poderoso? Perdonad que voy a beber un poco.
Digo un instrumento muy poderoso porque al final la comida se convierte en un instrumento a modo de premio para celebrar determinados objetivos que hemos pasado una semana más encerrados, a modo de recompensa por un esfuerzo que hemos hecho. Es un instrumento también como castigo por sobrepasarnos, habiendo comido demasiado, ahora restringo, esto me lo quito, o por no haber hecho ejercicio y no he tenido la fuerza de voluntad suficiente, con lo cual no voy a comer, o por sentirnos culpables porque he cenado pasta y eso está completamente prohibido, o también es un instrumento para controlar nuestra imagen, lo que proyectamos a los demás, para controlar la inseguridad que tenemos. Es un instrumento para gestionar los miedos, la ansiedad de estar encerrado, para manejar la imagen corporal, para castigar a los demás, para manejar la rabia que nos produce a veces lo que los demás hacen, o incluso para vengarnos, etcétera, 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 etcétera. Al final, yo creo que cada persona, en según qué contexto, en según qué circunstancias, va a la comida desde una necesidad diferente. Con lo cual, yo creo que para empezar esta reflexión, la pregunta que nos podemos llevar hoy es precisamente desde qué necesidad voy a mi relación con la comida durante este confinamiento. Porque al final las necesidades son muchas y depende de cada persona, en cada circunstancia. Yo creo que en cada casa ahora mismo se están viviendo realidades muy distintas y al final la alimentación pues juega un papel en esas dinámicas y es interesante que podamos pensar sobre ello. Si nos detenemos en algunas de las funciones que desempeña la comida o como un instrumento, ¿no?, que a veces utilizamos, quizá trascendiendo a la parte nutricional, me refiero, ¿eh? Al final comer nos ayuda a crecer y es una parte saludable. Pero trascendiendo a eso, como decía antes, quizá lo primero que nos topemos es con cualquier aspecto vinculado a la imagen corporal. Desde esta idea de que en ocasiones la relación que establecemos con la comida va orientada a cumplir funciones complejas relacionadas con problemas subyacentes y uno de los problemas más habituales es la relación con mi imagen corporal, que no es más que la manifestación de un malestar de origen psicoemocional, pero bueno, que es una manera de proyectar, ¿no?, eso. Pensar esto nos empuja a establecer estrategias de control sobre lo que comemos o no dejar de comer. Y eso hace que al final pues vayamos no solo a la mesa, sino también a la compra y cojamos determinados alimentos, descartamos otros, hacemos determinadas dietas, restringiendo categorías de alimentos como, por ejemplo, cenar hidrocarburos, iba a decir, cenar pasta, que es malísimo, o hacemos determinadas, yo qué sé, al final que nuestra alimentación va más dirigida a aliviar el miedo que yo pueda tener a pasarme, a engordar, a no salir peor de este confinamiento o a estar dentro de una cifra concreta que considero aceptable o que me ayuda a sentirme bien conmigo mismo. Bueno, al final a lo que voy, fijaros, como todo esto nos adentra en un espacio un tanto turbio en cuanto a que los parámetros que nosotros establecemos para, bueno, ver la relación que establecemos con la comida, no se miden tanto en términos de salud o lo que es mejor para el cuerpo o valores nutricionales, qué sé yo, sino que se miden en base a necesidades psicoemocionales, como el miedo a engordar, el miedo a ser rechazado, el miedo a que nadie me mire, el miedo a que me miren. Y al final la comida se convierte en un instrumento para gestionar todo eso. No sé si pensáis que estas cosas a vosotros también os pasan. Estoy seguro que a vosotros y a vosotras al final, yo qué sé, me cuesta pensar que en algún momento alguien no haya hecho determinada dieta, no ha ido al gimnasio precisamente porque se acerca el verano, porque voy a tener una fiesta o, por ejemplo, veo a la gente que se va a casar y como antes entra en todo un proceso de sacrificio que conlleva un ejercicio brutal y una... Bueno, me cuesta pensar que la mayoría de nosotros en algún momento no hayamos caído en este tipo de relación con la comida, haciendo dietas restrictivas, estableciendo determinados hábitos alimentarios o de ejercicios, precisamente desde estas necesidades y no desde necesidades de salud, ¿no? Al final, todo esto es un factor de riesgo. Me refiero, sí, lo siento, pero hacer dieta es un factor de riesgo. Y más si la dieta, me refiero a dietas restrictivas, ¿eh? La dieta es restrictiva y responde a estas necesidades de control, no a necesidades de salud. ¿Significa esto que todas las personas que hacen dieta o establezcan una relación con la comida van a desarrollar un problema? Pues no, pero es un factor de riesgo. Todas las personas que acaban desarrollando un problema con la alimentación en estos términos, pues suelen empezar por ahí, porque al final yo creo que como pasa con todas estas cosas que al principio funcionan. Quiero decir,
Al principio da la sensación de falso control, de que pronto ves que tu esfuerzo lleva a que adelgazas, ves que los demás te premian con su mirada, te preguntan, oye, estás más delgado, y esa sensación que sientes de satisfacción con sus preguntas, y esto genera bienestar. Ya os digo, yo creo que es tentador, porque crees que nunca has estado mejor, que por fin vas a lucir el cuerpo adecuado para que los demás te valoren, que por fin te vas a poder sentir seguro en la relación con los demás o incluso en la intimidad, que esos miedos que antes comentábamos están más controlados, especialmente si vengo de sentirme particularmente mal al respecto, ¿no? Me cuentan muchas personas que ya estaba fatal físicamente y ahora por fin he encontrado un cuerpo que me ayuda a sentirme seguro, ¿no? Todos estos discursos tan tentadores que llevan a un grado de satisfacción que engancha. Engancha tanto que al final, al poco tiempo, este control sobre mi imagen, este control sobre la comida, empieza a recrudecerse, ¿no? Y el miedo a engordar va más. Y cada gramo cogido es una derrota, es un fracaso. Y al final la comida se convierte en algo muy peligroso y a la vez poderoso, porque es el instrumento para adecuarse a una serie de parámetros o estándares de belleza que me permiten sentirme aceptado y tener los miedos a raya, ¿no? Por eso lo hace tan peligroso. Mucha gente se ha puesto objetivos de cara a verano que gracias al confinamiento cree que puede cumplir. Me refiero, voy a aprovechar que voy a estar encerrado para hacer una dieta, para hacer ejercicio, voy a aprovechar para controlar lo que como, ahora que viene el verano y vemos cómo la relación se centra más en esta necesidad, ¿no? En anticipar cómo me voy a proyectar hacia los demás, ¿no? Y aquellas personas que probablemente sean más vulnerables en esta condición de encierro, bueno, pues incrementan sus hábitos restrictivos con respecto a lo que comen o aumentan la carga de ejercicio que solían hacer y empiezan a prepararse para sentirse bien a la salida, ignorando desde qué necesidad lo están haciendo y sin ser del todo conscientes de que eso al final, bueno, pues no les va a ayudar a establecer una relación consigo mismo satisfactoria, sino que probablemente van a salir del encierro enganchados a este ciclo tan adictivo y tentador, ¿no? Yo recuerdo hace 2 o 3 semanas que hicimos un café terapéutico precisamente también hablando de la ansiedad y eso me lleva a otro escenario. Me refiero a que detrás de nuestra relación con la comida no siempre hay un tema relacionado con la imagen corporal, eso es en ocasiones, ¿no? Como digo, a veces nos pasa a todos, es un factor de riesgo y lo interesante es que al final, al ser un factor de riesgo, es interesante llevarse esta pregunta, ¿de qué necesidad estoy haciendo esta dieta o esta otra? Y aceptar, sintiéndolo mucho, que las dietas restrictivas no sirven. Lo siento, no sirven. Esto hay gente que todavía se esfuerza en no querer entenderlo. Pero, bueno, aparte de la imagen corporal, también la comida tiene mucho que ver con esta píldora que hicimos en su día relacionada con la ansiedad. Es decir, fijaros, mucha gente está cocinando más que nunca, haciendo bizcochos. Tenemos una crisis de harina y de levadura sin precedentes en los supermercados. Es un bien de lujo, es imposible conseguirlo. Desarrollamos ahora más que nunca nuestras cualidades culinarias. Yo creo que todo esto es la parte positiva, ¿no? Del confinamiento con respecto a la relación que establecemos con la comida, ¿no? Porque al final, bueno, podemos curiosear, podemos desarrollarnos. Toda esta parte del confinamiento es algo que yo considero muy positiva. Lo cierto es que al estar en casa también es cierto que la nevera está más accesible y que hay determinados hay determinados alimentos que están más a mano, mucho más a mano. Y vemos a mucha gente que aumenta mucho esos viajes que hace a la nevera, ¿no? Y la ingesta, el picoteo, y durante el confinamiento, pues, bueno, pues van comiendo más cosas que antes no comían antes, como premios o como instrumentos para aliviar la ansiedad, ¿no? Estar confinado, ya lo vimos otro día, aumenta la ansiedad. Y al final, cuando aumenta la ansiedad, la comida se convierte en un calmante. Particularmente estos típicos alimentos entre horas que luego aumentan la sensación de descontrol o de atracón. Y me refiero a snack, dulces, azúcar, postres, todos este tipo de alimentos. Y al final ir a la cocina se convierte como en un ritual donde yo todos los días voy varias veces y voy ingiriendo. Y luego me siento mal por haberlo hecho. Yo creo que este tipo de ritual, que es como una lucha consigo mismo, incluso cuando vas a la compra, no voy a comprar esto porque me lo como. Y acabo comprando determinados alimentos que son más proclives a servir durante estos episodios de angustia, ¿no?
cosas que antes no compraría. Yo creo que el miedo a salir de este encierro con kilos de más está muy extendido y precisamente esto se debe a que nuestros hábitos alimentarios, bueno, han cambiado y se van adaptando más a necesidades emocionales o psicológicas que impiden que podamos controlar lo que estamos ingiriendo. Y es esperable que la ansiedad, la angustia aumenten y en consecuencia, independientemente de nuestra voluntad, es más probable que estemos vulnerables de ir más veces a la cocina. Luego veremos algunas ideas para abordar este tipo de problemáticas, ¿no?, que mucha gente se está encontrando. Y por último, quiero hablar de otra situación que no es tanto personal, es más interpersonal. Otras cuestiones que estoy viendo es otro ritual, que son precisamente estas comidas familiares o en pareja. Fijaros que a veces alrededor de la comida y a través de la comida se trasladan auténticos pulsos y broncas. Parece que las comidas se convierten en un ring de boxeo y el alimento es como la metralla en donde se escenifican todos estos conflictos y además al hacerlo en la comida y con la comida otorgan unas atribuciones emocionales a la comida que afecta la relación que establezco con ella. Es inevitable, se me cierra el estómago o no, rechazo lo que tú me has hecho comer, esto es un asco, ese tipo de cuestiones que vemos, ¿no? He visto a personas vengarse rechazando a comer o he visto a familias esperar a la hora de la comida para precisamente abordar todos los problemas y sacar temas conflictivos. He visto castigar a través de la comida a los hijos o trasladar toda la rabia contenida de esta situación a un plato de macarrones, por ejemplo, ¿no? Al final me refiero a que la dimensión interpersonal de la comida no hay que obviarla porque a través de ella nos relacionamos con los nuestros. Fijaros en España, por Dios, si cada vez que hay una celebración estamos comiendo. Pues eso también pasa cuando no tenemos que celebrar, sino también cuando nos tenemos que pelear. También la comida es un instrumento donde compartimos esas emociones, ¿no? Yo qué sé, pues estos rituales son mucho menos agradables, pero en esta situación de confinamiento, donde no hay intimidad, donde todos los conflictos estamos encerrados, pues la comida es el escenario perfecto donde se acaban recreando, ¿no? Bueno, en líneas generales hay que plantearse, yo creo, si pensamos en algunas cosas que podemos ir haciendo, o que podemos implementar, o que podemos reflexionar, ya os digo, como sugerencias o ideas muy genéricas, porque cada circunstancia, fijaros lo permeable que es la comida, lo permeable en cuanto a las necesidades emocionales que trasladamos a la comida, ¿no? No solo individuales, también interpersonales. Pero estos son solo algunas ideas muy genéricas que solemos trabajar desde el centro, desde los gabinetes de psicología, ¿no? Pensando en estas líneas generales, creo que hay que plantearse, lo primero, desde dónde voy a mi relación con la comida. Si esta atiende a parámetros de salud, nutricionales, o a parámetros relacionados con la sensación de hambre, o bien a otros aspectos que hemos estado repasando, desde el miedo a engordar, el miedo, o desde la ansiedad, desde el alivio, o si conseguimos detectar estos aspectos, yo creo que una vez que podamos llevarnos estas preguntas, lo ideal es establecer otras estrategias más eficaces que nos ayuden a lidiar con esos miedos, esas angustias, y que no sea a través de lo alimentario, porque si no, al final no acaba funcionando. Es importante que si alguien en casa sospecha que está estableciendo este tipo de patrones, tengamos la oportunidad de hablar con ellos. Me refiero, si nosotros en casa vemos a alguien que su relación con la comida está muy contaminada de estos aspectos, lo típico que se suele hacer es señalar, ¿no? Lo estás haciendo mal, y eso acaba por incrementar el problema, ¿no? Lo interesante es poder invitarlos a pensar al respecto, poderles no inutilizarlos diciéndole cómo tienen que hacer las cosas, sino acompañarlos a que se hagan autónomos de la relación que establecen con esto, ¿no? Y a menudo abordamos estas problemáticas desde una actitud más inquisidora y diciéndoles lo que hacen mal o cómo funcionan o cómo tendrían que funcionar, como si el problema alimentario fuera solo una cuestión de voluntad, es que lo hacen mal y tienes que hacer esto, ¿no? Y es más complejo, mucho más complejo. Yo creo que al final hay que mirarse el ombligo. Todos establecemos relaciones con la comida que trascienden nuestra voluntad. Todas las personas. Pero es verdad que hay personas más vulnerables donde esta relación se hace completamente incontrolable. La persona no consigue controlarlo.
es interesante algunas medidas que pueden ayudar, como por ejemplo tener rutinas alimentarias. Es importante hacer 5 comidas al día, comer de todo, no ceñirse a dietas restrictivas porque no funcionan. Y yo creo que aquí hay la labor de los nutricionistas es una labor magnífica porque nos ayudan a priorizar precisamente estos criterios nutricionales y de salud y no otros criterios y nos ayudan a establecer hábitos saludables con la comida, ¿no? También es importante que la comida no sea motivo de discusión, evitar los conflictos durante estos escenarios, delegar los problemas a otros espacios o a otro tipo de momentos para proteger ese ritual tan importante que es comer familiarmente juntos sin que eso acabe por convertir la familia en una guerra o en un enemigo, ¿no? También es importante poder tener 20 minutos de actividad física al día para gestionar la ansiedad o evitar el sedentarismo. Son recomendaciones que hacemos. O hacer la lista de la compra antes de bajar para evitar llenar la bolsa de instrumentos para mi ansiedad y poder llenarla de ingredientes para cocinar y poder nutrirme. Y bueno, en general es importante que si detecto que mi miedo a engordar me impide relacionarme con la comida, que mi cerebro es como una ametralladora de ideas relacionadas con restringir, engordar, con sentimientos de culpa tras una ingesta, si el número de visitas que hago a la nevera me deja una sensación de descontrol y de angustia con la que me es, bueno, pues complicado convivir, o si estoy utilizando mecanismos para compensar toda esa culpa, haciendo un exceso de ejercicio, con vómitos, otro tipo de mecanismos de compensación, bueno, lo interesante es que puedas pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda antes de caer al pozo, porque una vez que caes al pozo todo es más complicado, es más difícil. También aquí diría que si vivís o convivís con alguien que tengáis la sensación de que está cayendo en el pozo, lo interesante es que también pidáis ayuda, aunque él se niegue o ella se niegue a aceptarlo, ¿no? Es interesante que si en casa estáis viendo que alguien lo está pasando mal con esto, podáis hablar y podáis incluso pedir ayuda aunque no lo considere. Mirad, los desórdenes alimentarios yo creo que se hacen más fuerte que nunca durante el confinamiento, ¿no? Porque reúne condiciones muy particulares. Las personas que lo padecen están más en riesgo y las situaciones familiares son muy dramáticas porque convivir con alguien que tiene un trastorno alimentario encerrado todo el día es como si te obligaran a ser testigo de alguien que se está haciendo daño. Es realmente dramático. Pero lo cierto es que, bueno, es tratable y lo interesante es que se pueda pedir ayuda a los psiquiatras, a los psicólogos, a los nutricionistas, etcétera, etcétera, y abordarlo desde distintos profesionales. Entonces os animamos a que lo hagáis. Recordar también, bueno, que en estas etapas de confinamiento los psicólogos somos sanitarios y seguimos brindando nuestra ayuda, ¿no? Y por ahí desde Psicólogos Pozuelo seguimos abiertos, seguimos atendiendo online, seguimos recogiendo las problemáticas de las personas, seguimos reuniéndonos en equipo, abordando todos los casos. Y bueno, pues también estamos ahí para ayudaros en esta situación si creéis que lo necesitáis. Entonces, desde aquí trasladar que nosotros estamos en la lucha para acompañar a las personas a sobrellevar las consecuencias de este confinamiento y también para resolver las dudas. Tenéis mi correo. Nosotros, mientras dure el confinamiento, vamos a seguir haciendo esta actividad porque nos parece muy interesante y por eso también nos gusta o nos interesa que podáis participar. Desde ahí, bueno, os animamos, como os digo siempre, a escribir, a que me contactéis al mail para contarme cómo estáis llevando este confinamiento, para contarme temas que os interese que abordemos o bien para, si necesitáis ayuda para cualquier cosa, tenéis mi mail. El próximo domingo volveré a estar conectado. Sé que muchos de vosotros me vais escribiendo. Entonces, como siempre os digo, yo hago ronda de preguntas, las que pueda contestar ahora, las contesto ahora, las que no, las contesto después. Entonces, si queréis escribirme, ya os digo, ahí tenéis mi correo. Y, y nada más, que en este domingo de Pascua tan especial, eh, espero que podamos sacar una lectura positiva y aprovechar para hacer algo distinto porque va a ser muy especial. También mandar todo mi cariño a las personas que estén viviendo situaciones complicadas en casa, porque sé que no solo con buena actitud se supera esto. Sé que hay circunstancias muy jodidas y todo mi ánimo
y también, bueno, pues que podamos sacar cosas positivas en la medida que podamos. De momento nosotros lo que hacemos es, bueno, mientras dure el confinamiento, tenemos la oportunidad de charlar y estar con vosotros a través de estos cafés terapéuticos. Que disfrutéis lo que resta del domingo y nos vemos la semana que viene y un fuerte abrazo a todos.